Buenas tardes, compañeros. El tema que vamos a presentar es momento par. Primero tenemos que entender a lo que llamamos momento. El momento es la capacidad de una fuerza para producir un giro o rotación alrededor de un punto. Lo que llamamos par se refiere a un sistema de dos fuerzas paralelas de igual intensidad, pero intensidades contrarias ubicadas en puntos diferentes que producen un momento o rotación. Ahora bien, el momento de un par es la capacidad de dos fuerzas paralelas con distinto sentido de producir un movimiento de giro. La suma de los componentes de la fuerza es cero, pero la suma de los momentos respecto al punto dado no es cero. Momento igual a fuerza por distancia. ¿Cómo podemos explicar, entender y saber esta fórmula? Lo primero que me viene a la mente, lo que es la fórmula en sí, es una palanca. Una palanca es más eficiente entre más larga sea. ¿Por qué? Porque entre más larga sea, mayor va a ser la fuerza que va a resultar, la fuerza que se multiplica. Tú aplicas una fuerza, por ejemplo, de 10 newtons y la fuerza resultante sería de 40 newtons dependiendo lo largo que sea la palanca. Bien explicado así, así podríamos mover cualquier objeto siempre y cuando la palanca sea lo suficientemente larga para poder multiplicar toda esa fuerza. Así es como funciona esa pequeña fórmula. Problema 1. Girar un volante. En este problema veremos cómo se gira un volante. Vamos a ver de una forma física y teórica. En el video que les presentamos de cómo estamos girando un volante, vamos a ver las fuerzas que aplica, la distancia que hay y cuál sería el valor del giro. ¿Cuántos newtons? Vamos a hablarlo en newtons y en centímetros y convertirlos a metros. Vamos a poner el siguiente problema de una forma planteada como lo verías en la escuela. Determina el momento resultante de dos fuerzas paralelas y de sentidos contrarios de 30 newtons, cada una aplicada a los extremos de un volante de un radio de 25 centímetros. Con los siguientes datos que nos acaban de dar, vamos a formar una tabla para poder seguir nuestra pequeña fórmula, que en estos casos sería las fuerzas. La fuerza 1, tanto como la fuerza 2, tienen 30 newtons de fuerza, porque son equivalentes. En cuanto a la distancia, serían 25 centímetros de radio. El radio pues solamente es la mitad de la distancia, o sea que serían 50 centímetros, sería 25 por 2 para sacar la distancia que hay entre esos dos puntos. Y son 50 centímetros, lo que nos será convertirlo a metros, que serían 0.5 metros. Utilizando nuestra bonita fórmula, que es momento fuerza por diámetro, lo que es igual a 30 newtons por 0.5 metros son igual a 15 newtons sobre metros. Y así terminaría planteado nuestro pequeño ejemplo, que viene siendo desde lo más simple. Veremos a continuación un ejemplo para calcular un momento de par en un huracán. Se aplican dos fuerzas con una magnitud de 500 newtons y la distancia entre las dos fuerzas a una hora de haberse formado el huracán es de 20 metros. Calcularemos el momento. Con todas esas explicaciones podemos deducir que el momento de par de fuerzas lo aplicamos en la vida diaria, en casos como abrir una botella de plástico, subir o bajar el volumen de algún dispositivo electrónico, dar vuelta a un manubrio de bicicleta u automóvil.